Ya Ya, puse. Katy, ¿comienzas a grabar o ya grabo? Ahí. Bueno, chicas, vamos ahorita a hacer el análisis de la American Factory. Antes de comenzar, vamos a aperturar el caso que está pasando ahorita. Salo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por problemas de apendicitis. Entonces, como no era eso, creería que Salo está en todo el derecho de no prender la cámara. Entonces, vamos a analizar pregunta por pregunta con nuestra perspectiva de lo que analizamos en la entrevista, en la película. A ver, Ya, historia de la organización. ya. Bueno, yo creo que y desde mi análisis subjetivo, yo creería que la empresa Fuyao fue una opción de salvataje para el cierre, eh, por decir, ¿cómo es? No, el cierre inapresurada de General Motors, ¿no? Y una salida fue, por medio de la creación de Fuyao, fue la generación de empleo. No sé si están de acuerdo. También. Sí, iban a generar empleo a más de 2.000 personas, si no me equivoco. Claro, tomando en cuenta de que O esos sea, despidos de General Motors fue ese número. o Ajá. sea, de lo que yo entendí, American Factory es un documental dedicado a la comparación entre la industrialización china con la industrialización americana, en donde la industrialización china o la industria china veo una oportunidad tras ver un lugar abandonado por General Motors, el cual en el mismo año tiene una caída, ¿ya? Una caída capital que le obliga a despedir más de 2.000 trabajadores. Entonces, en torno a esto, Foyao nace como el incentivo del nuevo sueño para muchos, para millones, para miles de personas americanas que quedaron en el desempleo. Entonces, por eso Dayton, ellos especifican que Dayton, Ohio, es un lugar muy industrializado en Estados Unidos, es el corazón de la industrialización en Estados Unidos. Entonces, pues ya hubo una oportunidad de generar plazas de empleo, pero a bajo costo, para que tenga un impacto en el mercado muy bueno y positivo. Y ya no puedo hablar porque me va a dar hipo. Vale, vale. Sí, o sea, sí, yo también pienso lo mismo de Salo. Fue una acción de salvataje a generar empleo por medio de la creación de esta empresa, ¿no? Y también el que más adelante vamos a compartir es la convivencia de estas dos culturas, ¿no? La cultura china y la cultura estadounidense. ¿Algo más, Mm, Katy? no. ¿No? Entonces, ¿sí están de acuerdo con esa respuesta? Sí, aparte hay que agregar que Fuyao es una empresa de vidrios que se dedica a fabricar vidrios para autos y eso. Ya a la final terminó siendo una empresa que no respetaba los derechos de los trabajadores y tampoco los tomaba en cuenta para las decisiones. Ujú. Sí, sí, tienes razón. Bueno, entonces, si estamos todos de acuerdo, esa es la pregunta uno, ¿no? Entonces, vamos. Angie, ¿me puedes ayudar leyendo la dos, por favor? Ya, ¿por qué sería importante un psicólogo organizacional en la empresa del documental? Eh, bueno, Bueno, como sabemos del rol de... dale, dale, Ah, Sara. dale, dale. Ya, como sabemos, el rol de psicólogo organizacional es generar un ámbito de trabajo con plazas de empleo en donde cada plaza de empleo sea ocupada por un profesional a cargo dentro de un perfil. Entonces, la importancia es de que en base a un perfil y a un reclutamiento adecuado empiece a ingresar personal ah, capacitado a cada área de la empresa para que no exista esto de la sobrecarga laboral y la vulnerabilidad a los derechos de los trabajadores, porque al existir un poco conocimiento
la estabilidad que necesita un trabajador para desarrollarse dentro de una empresa genera que haya un ambiente hostil de trabajo. Entonces, hay una parte en el video en la que habla de, ellos comparan, ¿no? Y los llevan a 5 operadores gerentes de Estados Unidos a China, en donde obviamente los estadounidenses se impactan de la situación que pasa y quieren querer implementar eso en la industria estadounidense, pero nos ponemos ante lo que Nico dijo antes, un choque cultural, porque bien sabemos que los chinos desde que son muy chiquitos son inculcados de que nacen para trabajar y el mismo dueño Xiao lo dice al final del video, ellos nacen para trabajar. Ellos nacen con la idea de una China comunista. ¿Y qué es el comunismo? El comunismo aporta a trabajar por y para el pueblo, por bien de un capital. En cambio, la industrialización estadounidense es muy capitalista y el ser capitalista venera siempre por los derechos de los trabajadores, más no por el ingreso de la empresa. Sí, sí, tienes toda la razón. Más que todo, Perdón, el comunismo venera no por los derechos de los trabajadores, sino por el bien de la empresa. Me equivoqué. claro, y se ve obviamente al momento de que creo que es el encargado de administración cuando habla con el chino, es que le comunica que, o sea, están trabajando pocas horas, ¿no? Y al año es como que los trabajadores decían que tenía creo que 6 días como que de descanso. Y, o sea, o sea, les recomendaba que deberían trabajar de lunes a domingo, ¿no? Entonces, creería que, aparte de eso, ¿no? Lo que dijo Salo del choque cultural, o sea, creo que es muy importante el psicólogo organizacional para que trabaje este pilar, ¿no? Y por ende ser más productivos en la empresa. Sí, también hablaba Cao, que es el presidente del fundador, decía que ellos tienen que trabajar o sea, y tienen que pagarle por el esfuerzo que ellos hagan, más no porque es como una obligación pagarle, sino que ellos decían que su visión es que ellos se ganan el dinero por su esfuerzo, por las horas que trabajan. Ujú. Katy, Nada, yo creo que, o sea, también es importante ese código organizacional ya que hay, o sea, como dos culturas, como dijeron, tanto chinos como norteamericanos, y se vio en todo el documental que hubo muchos disputas al final, y creo que una intervención psicológica ayudaría más yo pensaría que hubiera impedido ¿cómo se llamó lo que hicieron? Este sindicato. los sindicatos. Ajá. Entonces, para intervenir eso, sería bueno un psicólogo y que no tenga tanto poder como de represión, creo que se llamaba Cao, el fundador de Fuyao. Entonces, sí hubiera sido una buena intervención ahí. Además, también, como dijo Salo, la especialización. O sea, creería que al momento de contratar esta empresa Fuyao, creo que lo hacía más por tener un personal, no por cumplir un puesto, o sea, por tener una persona en cada una de las especializaciones del trabajo que hacían ahí, que era la generación de los parabrisas para distribuir a diferentes automobiliarios, ¿no? Entonces, también la función del psicólogo organizacional sería como dijo Salo, ¿no? El poder adaptar lo que uno quiere, lo que el trabajador quiere con la cultura de la empresa, ¿no? Con lo que se espera, con los objetivos que están planteados para llegar a cabo y por ende, mes a mes, tener los números que se esperan. Sí. Entonces, siguiente pregunta. Sí, 3. Detalle conductas normales y anormales de los colaboradores. Yo creo que una conducta normal sería que, a ver, colaboradores se refiere a los trabajadores, ¿verdad? colaboradores en sí de todos, ¿no? Trabajadores, administradores, tanto chinos como estadounidenses, entonces, creería que eso.
O sea, yo creo que conductas normales de los trabajadores es que empezaron con mucha motivación y empeño porque tenían un nuevo puesto y esta empresa muchas vidas sí les cambió porque con lo que cerraron General Motors, creo que era, algunas personas sí prácticamente se quedaron como en la calle, entonces Fuyao sí les dio como esta apertura a tener un nuevo trabajo y por eso estaban muy motivados de parte de los trabajadores. Y bueno, también de parte de del presidente y del vicepresidente y todos ellos, porque iban a abrir una nueva sede de esta empresa que es originaria de China. Entonces, conductas normales tal vez sea eso, que todos empezaron con una motivación muy, muy alta y con expectativas muy altas. Y como conductas anormales sería que al pasar del tiempo los trabajadores como que empezaron a perder ese interés por trabajar y ya solo trabajaban por ganarse un sueldo. Ya no tenían como que ese gusto por hacer lo que estaban haciendo. Y de parte de los presidentes y todos ellos, creo que estuvo mal que no les escuchara a los trabajadores y que y que no respetara las normas y la cultura estadounidense, porque también Cao, él quería imponer su cultura y quería imponer su visión como ellos trabajaban en China, pero es que no se daban cuenta que las personas de Estados Unidos trabajan de diferente manera, entonces creo que eso sí estuvo mal y considero que es una conducta normal. Sí, yo también consideraría dos conductas anormales. Una, al momento de que, no sé si se acuerdan que el nuevo presidente, o sea, el nuevo presidiario que decidió el presidente Cao, era de tratar a los estadounidenses como burros, ¿no? Y les ponía el ejemplo de que tenía que tomarle por el pelo al burro o algo así decía, pero creería que estaba denigrando a la población estadounidense, ¿no? Entonces creería que esa es una conducta normal. Y otra conducta normal también creo que sería la, ¿cómo decir? El creerse superiores, ¿no? Creerse como Sí. que ellos están todos capacitados todos los chinos, ¿no? Están capacitados para hacer cualquier tipo de trabajo que requiera maquinaria, ¿no? O que requiera esfuerzo y ser, o por ende, más productivos, ¿no? Obviamente que involucra la cultura, pero al momento de entrar a otra cultura, creería que es una manera equívoca, ¿no? De convivir con esta cultura de, de, de recibida, no sé cómo decirlo, de cultura de acogida. Ujú. Otra conducta Otra, normal o normal. una conducta normal creo yo, que es este miedo que tuvieron los trabajadores norteamericanos al ver los riesgos que se corría en esa empresa, y que el fundador no tomaba mucho en consideración. Por ejemplo, se vio que en China los trabajadores al recolectar los vidrios no tenían los materiales necesarios para no perjudicarse en algo. Y eso quería como implantar más en Norteamérica, y creo que por eso también se hizo más el sindicato, por los riesgos que se vieron a correr. Y bueno, creo que eso fue una conducta normal. Y por eso también hubo mucha disputa entre chinos y norteamericanos. Una conducta normal lo que vi fue en una escena, cuando algunos de los directivos se fueron como a China a asesorarse más sobre el comportamiento, eh, fue que cuando, bueno, el directivo en Norteamérica estaba dispuesto a querer interactuar con sus trabajadores, y ellos no hacían mucho caso, lo tomaban como a broma, no, cuando se les preguntaba algo ellos no respondían, les querían formar, y los trabajadores era como, no le tomaban importancia, es como que solo estuvieran ahí por la paga.
Y no sé, para mí eso fue muy anormal, porque se supone que en una empresa se debería dar el 100% una atención, una colaboración, pero yo no vi eso. Y eso no es normal. Ya. Salito, ¿tienes algo que aportar? Salomé, no. Creo que está en chance ocupada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Angie, por favor. No, Eh, Angie, ¿qué digo? Salo dice que está todo bien. Dale, Angie, por favor. ya, 4. Identifique los 3 niveles de la organización. Los niveles de la organización. Bueno, eh, el primero, el aporte de Salomé dice que el primero es el burocrático, perdón, Estructura. el primero es estructural, el segundo es el Burocrático. burocrático y también creo que era el matricial. ¿Están de acuerdo? No, eso más creo que es como una estructura, como un tipo de estructura. Creo que se refiere a otra cosa esta pregunta. ¿A qué más va enfocado, Angie, según tú? O sea, según mi perspectiva, los 3 niveles sería algo así como la parte de los presidentes, los supervisores y los trabajadores, algo así, creo yo. Por eso es estructura organizacional. O sea, al punto el que vamos, o sea, obviamente hay esa división, ¿no? Pero, o sea, a lo que yo entiendo es la manera de llevar a cabo el proceso de toma de decisiones y por ende la generación para ser más productivos. ¿A eso? Yo creo que esa pregunta hace referencia a la estructura organizacional que tiene la empresa y las tres estructuras que se manejan ahí son las más burocráticas posibles, en donde tenemos la división, la funcionalidad y, como ya les puse, no estoy tan segura, pero la matricial sí es, porque si ustedes se dan cuenta, hay jefes operacionales y no toman en cuenta al trabajador. Entonces no puede ser una estructura ni virtual, ni de equipo, ni circular, porque en todas ellas interactúa el trabajador. Entonces va enfocada en los tres donde no se toma en cuenta la acción activa del trabajador, sino únicamente se divide por grupos y áreas con jefes. Entonces, quienes responden son los jefes. El trabajador no se le toma en cuenta y ese es el problema de la empresa. Salo, una cosita, la organización matricial, no sé si me equivoco, pero creo que es esto de que, o sea, hay muchos líderes o muchos gerentes a la cual los trabajadores acuden para, qué sé Sí, yo, por por eso ayuda. no estoy segura, en esa no estoy segura. Pero, por ejemplo, en la divisional, funcional y en la burocrática, en la funcional y en la divisional, en esa sí, porque, o sea, siempre crean puestos de trabajo específicos para una persona. O sea, y si ustedes vieron, los 5 jefes operacionales que se van a China son los 5 jefes de las 5 áreas que se desarrollan en la industria. Ujú. Ya. O sea, en el, ¿cómo se llama? En el documental no, a lo menos yo no vi que haya un encargado de cierta área, ¿no? O sea, era como que realizaban, era una organización tan vertical que creería yo que toditos se ligaban a un gerente, ¿no? O sea, no había, por ejemplo, decir un gerente del área de refrigeración de los parabrisas, por así decirlo, por un ejemplo vago. Creería que no, entonces los primeros que dijo Salo menos matricial creo que estaría bien. Nico, sí había un supervisor de hornos, Sí, se un había. supervisor general, sí, sí había. Ah, entonces sí corresponde entonces a la organización matricial también, entonces.
Porque la organización matricial lo Nico, que no dice, sé si puedas ver el chat, la foto que voy a enviar. a ver, mándale ya. Ya, Salito, ya le mandaste. Sí, ya se está enviando, Nico. Continúe. Ah, ya, bueno, eso te decía que la organización matricial, o sea, es de eso, ¿no? Que tiene, en la organización tienes diferentes gerentes y diferentes puntos de especialización donde los trabajadores tienen la facilidad de acudir por ayudas o por respuestas de esos tipos de supervisores o gerentes de ciertas áreas, ¿no? Entonces, según eso, sí, entonces sí correspondería a la organización matricial. Nico, ahí te mandé la estructura que puede ser en vez de la matricial a tu chat de WhatsApp. Sí, ya le vi. Ahorita dice que esquema de organización lineal, donde hay un gerente. Obviamente los encargados o los supervisores se ligan a dar como que riendas sueltas o como que cuentas claras a un ente general, ¿no? Que es el gerente o el administrador general. Entonces, como dice Angie que sí hay, entonces sí entraría el supervisor de hornos, el supervisor de enfriado también creo que había, si Angie no me deja mentir. Sí, es verdad. Entonces, sí, correspondería a un esquema de organización lineal, aparte de las que dijo Salo antes de entrar a esta discusión, si era matricial o lineal. Mm, O sea, es que no sé, porque miren, estoy confundida con una pregunta que más abajo dice, describe las partes de la organización. Y hay otra que dice, ¿a qué clasificación de organizaciones pertenece? Entonces, por eso digo. Bueno, vamos viendo y según eso llegamos a un acuerdo al momento de generar las respuestas finales al trabajo. Pero por el momento tenemos esas y entra en discusión si es lineal o matricial a esta pregunta. ¿Puedes leer la siguiente pregunta, Angie, por favor? Ya. 5. ¿Cuál es la estructura social, normativa y de comportamientos de la organización? ¿Cuál es la estructura social normativa? O sea, si no me equivoco, la estructura social normativa era el ser una organización mecánica, ¿no? La centralización del trabajo, la poca apertura que hay a los trabajadores para que exista una participación para la lucha de sus derechos, ¿no? Y la lucha del poder ser generadores de cambio en la empresa. Eso creería que es en parte la estructura social normativa y comportamientos, o sea, comportamientos creería que son eh, ¿cómo decirlo? O sea, comportamientos de rechazo, comportamientos de superioridad, comportamientos de exclusión. Yo iba a decir lo mismo porque yo no entiendo cómo responder esa pregunta. Es más, les iba a pedir que me ayuden. Claro, o sea, es eso, porque la estructura, creería, social normativa se ve clarito que es una estructura centralizada donde la formalidad de llevar a cabo los procesos tanto productivos como de diálogo, ¿no? De apertura, son demasiado rígidos y creería que no hay apertura a nada. Entonces, creería que muchas veces el descontento que puedan tener tanto los supervisores, ¿no? Que son encargados por los altos mandos, que era en este caso el presidente chino, creería que por más de que no esté de acuerdo, tiene que tomarlo a cabo porque
porque al fin y al cabo él es el proveedor de ciertos recursos, bueno, de todos los recursos en sí, y por ende creería que esa sería la estructura social normativa, una estructura centralizada, ¿no? Y de comportamientos, se ve claro que el choque cultural eh, lleva a cabo procesos de exclusión, procesos de, de, de rechazo al ser más productivos, ¿no? El rechazo a la apertura, a entrar a un diálogo, al poder ser comprensivo con una cultura. Entonces, creería eso. Sí, yo también creo. ¿A ti? Pues sí, también yo creo, pero es como que vendría a ser las relaciones que se presentaba entre la cultura asiática y norteamericana, en cómo los altos rangos y entre los empleados querían, bueno, al principio, como crear normativas para que se empiecen a acoplar estas diferentes culturas, pero y para que no existan confrontamientos, pero a raíz de que hubo estos malentendidos, se inició este, se me va esa palabra, es el sindicato. Entonces yo creo que ese fue en parte el comportamiento de la organización en un momento del querer crear normas entre el alto rango y los empleados. Por eso que siempre veíamos al fundador Cao estar ahí en la empresa físicamente, que viajaba, él decía mensualmente, pero hubo malentendidos y él decía que no, que ya no quería eso, y al final se implementó maquinaria. Entonces sí, un poco el comportamiento de la organización fue eso. Yo. Sí, creería sí, Salo. No sé si tienes alguna aclaración con esa pregunta o tienes alguna otra duda. No, Nico, todo bien, mirarás el documento compartido. Ya le veo, ya. Ya. 6. ¿Cuáles son las metas de la organización? Bueno, dentro de lo que yo vi fue que en primera instancia una de las metas de la empresa Fuyao era establecer su empresa en lo que era Ohio, en lo que antiguamente fue General Motors, para poder expandir su mercado con el fin de suministrar este producto de vidrios a automóviles, principalmente en Norteamérica. Luego fue, creo, el generar como más de 2.000 puestos de trabajo a los ex empleados de General Motors, como le había mencionado, y eh, también creo que una meta fue, y para que la producción sea igual que en la empresa original en China, crear una mezcla de culturas en la empresa, bueno, de origen chino, como mencioné, y norteamericano, para tener este mismo ritmo en la planta original. Y por eso es que se plantea que al final, si es que se prospera en Ohio, podría pasar a ser la planta eh, como principal, y la de China solo una general. Entonces yo creo que eso era una de las metas. No sé, que tengan más en mente. Bueno, creería que el término mezcla creo que estaría un poquito mal usado, más bien la convivencia, ¿no? El poder establecer una unión entre estas dos culturas y poder ser una, una empresa productiva, una empresa líder, ¿no? En la producción de parabrisas para automóviles. Y otra, creería, no sé si están de acuerdo, que al momento decía que, eh, o sea, sin importar, ¿no? Sin importar el cliente, sin importar la cultura, sin importar si es chino, si es ecuatoriano, si es estadounidense, al fin y al cabo se debe garantizar un producto 100% de calidad, a un precio justo para todos, sin importar la nacionalidad o cultura, por así decirlo.
Y eso, ¿no? O sea, llegar a todas las personas que dispongan de este servicio al mismo precio y respetando, ¿no? Esas diferencias culturales. O sea, no tratar a alguien más por ser chino o a alguien menos por ser estadounidense. A eso me refiero. Pero igual al final, como Cao mismo dijo, sobrevaloraba el esfuerzo de los norteamericanos y por eso es que creo que principalmente el llevar chinos a la empresa en Ohio era que ellos les enseñen a los norteamericanos cómo en verdad se debe trabajar. Entonces, el querer hacer una convivencia entre estas culturas no creo que haya sido una idea principal, o sea, para motivación, sino como para exigir. Porque él mismo el final, al principio decía que los chinos son mejores y que ellos nacieron para como ser, como mandar, así. Entonces, no sé. Entonces hay como un choque, ¿no? O sea, por parte de los estadounidenses quieren como que hacer esto que dije, ¿no? Y los chinos como que quieren tener más dinero, creería yo. Sí, Sí, ya. sí, Nada más Entonces, que eso es la productividad que ellos tienen, es el ritmo de trabajo que ellos manejan. Como yo dije, o sea, hay que enfocarnos en que China tiene una filosofía comunista. Entonces, al tener esa filosofía, vuelvo y repito, ellos nacen para trabajar. Entonces, el estadounidense es capitalista. No es que el estadounidense, como yo dije, ellos dicen que los estadounidenses son dejados, vagos, no les gusta trabajar, pero no es así, porque al estadounidense se le crea como un ciudadano con derechos. Los chinos no. Los chinos son criados como ciudadanos que se rigen bajo digamos, un régimen político muy estricto. Es más, si ustedes se dan cuenta en el principio del video, ellos dicen, aquí te puedes hasta burlar del gobierno. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Los chinos no. Los chinos no pueden tener más de 2 hijos, no pueden, se gradúan mucho antes de los 18 años, trabajan desde siempre. Entonces, el ritmo de vida se pone a comparación porque los estadounidenses no, el estadounidense desde pequeño es sobrevalorado y considerado un ciudadano importante con voz y voto. ya, sí, sí, Claro, tienes y toda la también razón. el recordar de que, me acuerdo que el testimonio de una persona china ahí mismo cuando le reportaban era que ellos trabajaban 12 horas, pero era porque cuando tú eres empleado das todo a la empresa. Y por eso que los chinos que viajaron a Norteamérica decían que apenas si veían a sus familias, apenas una vez al año o cada un día festivo, no me acuerdo cuál era. Y mencionaban que tenían esa filosofía de que el trabajo lo es todo y hay que darlo ahí. Por eso abandonaban a sus familias o se tenían que quedar ahí 2 años y no les importaba el dinero porque decían que no les subían el sueldo. Sin embargo, ellos estaban entregados al trabajo y más no por el dinero, sino por querer sacar adelante la empresa. Bueno, pero eso creo que es ya un poco más hablando de metas culturales, más de metas de la organización, ¿no? Porque recordemos que la organización está ligada a la convivencia de estas dos culturas. Entonces, hablar de estadounidenses o de norteamericanos creería que no entra con las metas de la organización, porque son más bien lo que se espera, pero en el ejercicio no se puede cumplir. Bueno, claro. ya. Entonces, podemos agregarle un punto más que la meta de la organización era generar más dinero, ¿o no? En parte sí, o sea, creería que había como que puntos donde decían que, no sé de dónde sacaba esos puntos del presidente chino, pero decía que, por ejemplo, en el documental decía que en un mes o en un año habían perdido como 40 millones de dólares y eso le echaba la culpa a los estadounidenses. Entonces creería que lo que dice Angie es correcto, o sea, tenían como que una meta específica de ser más productivos y por ende generar más ingresos a los bolsillos, ¿no? A la organización. Entonces sí, Ya. Entonces, la siguiente, sí. 7. ¿Con qué tecnología dispone la organización?
empresa Fuyao mencionaba que se destacaba en sus tecnologías de punta que ellos mismos tenían, ellos mismos generaban. Pero también se mencionaba, con la participación de la mano de obra de los de la empresa y las maquinarias implementadas al final del documental, como vimos, que si me pueden ayudar diciendo cuáles eran. A ver, Mandé, ¿qué dijiste, Vicky? Katy, ¿qué Nico, dijiste? ¿Puedes repetir? estás muteado, Nico. Nico, Nico, estás muteado. Ah, perdón. Perdón. Ah, bueno, lo que decía Katy era la tecnología que dispone la organización, ¿no? Entonces yo creería que va enfocado en dos principales, que es los hornos y es el enfriamiento, ¿no? La sala de enfriación para entrar para hacer entrar a las parabrisas para tener un bien final. No sé si se les ocurre algo más. Puede ser esta parte de lo comercial, los camiones que entregaban el producto a los clientes. No sé si eso formaría parte del, como, del, Tecnología. o sea, No, no, no sé. buena pregunta, o sea, ¿qué te digo? O sea, en parte sí, porque obviamente se necesita llevar todita esa materia prima para generar, ¿no? Pero, o sea, contarle como tecnología, sí, por lo que en la teoría que expusimos nosotros como grupo decía que la tecnología va ligado tanto a la maquinaria como la innovación y la capacitación de la mano de obra, ¿no? Entonces, creería que sí. Sí. Entonces le agrego o no. Sí. Agrégale, Andy, porfa, ya. Ya. 8. Describa el entorno en el que se desenvuelve la organización. Bueno, al principio del documental, como vimos, tanto chinos como norteamericanos se mostraban optimistas al poder volver a trabajar o contribuir con esta nueva expansión de la empresa original. Eh, pero poco tiempo después, no mucho, tanto los acuerdos como la amabilidad que se había creado, ese ambiente optimista, se había derrumbado debido a este choque cultural entre dos países. Y es así que la empresa tuvo que implementar un ambiente laboral más que todo, yo creo, autoritario de parte del fundador, de parte de bueno, sí, de toda la directiva en general para poner como estos mandos. Entonces, eh, esto se dio en parte porque tanto eh, por las costumbres que se tenían, los chinos decían que trabajaban 12 horas diarias y que no se enfocaban mucho en la parte económica, más bien, sino en poder aportar a la empresa, siendo esto un dilema para los norteamericanos, ya que ellos estaban acostumbrados a trabajar 8 horas, 5 días a la semana. Eh, eh, Y según el fundador Cao, mencionaba que esto creaba disputas y pérdida de ganancia en el mercado, como ya lo habíamos mencionado antes, y se implementó normas y reglas en parte estrictas, eh, eh, ya que los norteamericanos se quejaban por las medidas de bioseguridad, que no estaban acostumbrados a esos niveles de riesgo, se podría decir, y finalmente creándose un sindicato.
Eso creo que fue el entorno que se desenvolvió en la mayoría del documental. También creo que debemos agregar que los chinos no tenían días festivos y los estadounidenses sí. Y por lo tanto el Cao no estaba de acuerdo con eso y quería explotarles y que trabajaran por poco 24/7, creo yo. O sea, sí tienen días festivos. La diferencia de la cultura es que no se celebra, o que es un día más. Se O sea, celebra, ajá, es un día más. es un O día sea, de generación de empleo y por ende creería que esos días de festivos son más productivos. Claro, o sea, Creería. lo que me refiero es que esos días festivos para los estadounidenses no deben trabajar y para los chinos sí, o sea, eso. Claro, sí, sí, tienes razón. ellos no tienen días de descanso. Tienen días festivos, pero más no tienen días de descanso. Y el único día de descanso que tienen es en el año nuevo chino. Ujú. Sí, eso sí estamos de acuerdo todos, creería yo. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Ya. 9. Desarrolle las características básicas del comportamiento organizacional. Bueno, esto se divide en 4 etapas. La primera es describir. Esto se refiere a cómo se conducen los empleados de una organización de manera sistemática, en cómo se pueden comportar en ciertas situaciones. En el caso de la empresa Fuyao, tanto Cao, el fundador de la empresa, como los demás integrantes del cuerpo administrativo Dale, dale. eh, bueno, tanto como los otros integrantes del cuerpo administrativo en Ohio verificaban cómo era el comportamiento de esta empresa y se tenían que evaluar ellos mismos o asesorar eh, para trabajar entre los empleados chinos y norteamericanos y formar este ambiente laboral, como así decirlo, en un principio pasivo, y entablar buenas comunicaciones. El segundo es comprender. Esto se debe a comprender el motivo de por qué los trabajadores, los empleados tienen ciertos comportamientos en ciertas situaciones. En el caso de esta empresa, los gerentes empezaron a investigar por qué se habían creado los conflictos entre estas ambas culturas, por lo que se tuvieron que capacitar, como ya había mencionado, para manejar de mejor manera su ambiente en la nueva empresa en Ohio y encontraron que su comportamiento fue debido a las diferencias de horarios más que todo y los riesgos que se percibían iban a tomarse a futuro. Luego el tercero era predecir cuál sería la futura conducta que se visualiza en sus empleados, es decir, eh, los gerentes o directivos de la compañía podrían predecir quiénes serán en parte más efectivos y quiénes presentarán menos productividad en esta empresa, quienes presentarán más quejas, quienes presentan más conformes cómo se está manejando. Um, la empresa Fuyao, después de presenciar un sindicato, que fue creo que lo que más derrumbó a la empresa dentro de su organización, ha logrado predecir ciertos posibles comportamientos de las personas que se sienten incómodas con la manera en cómo se trabaja, y por eso creo que ya la empresa ahora ha logrado subir sus producciones y implementando más normas de bioseguridad. Y la última era controlar de manera significativa el comportamiento de los empleados y lograr actividades de las que se consigue un bienestar humano. Ya. No, no tengo De ninguna acuerdo con... duda. Sí, Ok. sí. Okay.
Vamos a la siguiente. Sí, o sea, creería que está bien. No, no, O sea, la no. última no sabría cómo desarrollarla en la empresa porque hablamos de controlar y crear un bienestar humano, pero estamos hablando del documental y en el documental no se vio más que riesgos para los norteamericanos más. Y controlarlo no fue, creo que yo tanto controlarlo, sino como que tomar ciertas medidas superficiales. Entonces O no sea, sé. es exacto. La medida superficial que aplicaron en la empresa era esta por medio de votación, ¿no? Votación que, o sea, es creo que pseudo proceso, ya que eh, al fin y al cabo sabían que iban a ganar esta, la prohibición de los síndicos, ¿no es cierto? Entonces, eh, al fin y al cabo, o sea, decía claro en el documental de que, o sea, sabiendo que yo tengo un trabajo estable, que tengo un puesto fijo, y al luchar por la población estadounidense, porque al fin y al cabo estaban en esta lucha, ¿no? Este choque cultural entre no soy parte de los chinos, soy parte de mi población y tengo que luchar por mi población. Entonces, se veía muchos despidos. Al fin y al cabo, terminaron subiendo el sueldo, pero $2. Entonces era como que una forma de aliviar, pero el problema ya estaba hecho, o sea, el problema ya era demasiado amplio y creería que no, o sea, era más para motivar, se podría decir, con Como esta. para callar a los rebeldes Ajá, de la eso, empresa. como que ya dejen de protestar, dejen de luchar por esto pero creería que al fin y al cabo no se llegó a nada. O sea, Ujú. las votaciones y la lucha no, o sea, no se llegó a nada. Pero sí, o sea, ese punto de controlar, o sea, creería que está bien, pero añadiéndole lo que tú mencionaste, o sea, bienestar humano, pero llegando a procesos donde trataba de ocultar el problema amplio, ¿no? El problema de que ya se había surgido de la sindicalización y por ende el presidente chino decía que si se crea esto ya bajan la productividad y por ende ganan menos. Entonces, creería que los mandatarios o los administradores estadounidenses hicieron esto para un poco minorizar las demandas, ¿no? De los síndicos. Eso. Pero sí está bien. Para mí está bien. Para mí también. Estamos conectados, ¿sí o qué? Bueno, vamos a la 10. 10. ¿Qué tipo de sistema tiene la organización? Ya, yo creo que tiene una organización formal, ya que esta es la coordinación racional de las actividades de un número de personas para el logro de un objetivo común a través de una división del trabajo y de funciones, además de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Y, y yo creería, perdón, Angie, que le añadas la centralización, ¿no? Y la especialización del trabajo, creería yo. Eh, ¿Cómo a qué te estamos refieres, yéndonos bien. Nico? Perdón, Angie, no te escuché. Es ¿Me que tú puedes estás repetir, por favor? ¿Quién se está cortando? Perdón. Nico, te estás yendo. Ajá, se te escucha entrecortado, Nico. Ah, ya, perdón, es que me salió una alerta de insuficiencia de red. Espérenme un chance. Ahí sí se me escucha. Sí, 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 ya, bueno, o sea, creería que tu aporte está bien, añadiéndole el modelo final que planteamos, ¿no es cierto? En la exposición que era el modelo mecánico donde hablabas de la centralización y la especialización del trabajo. Eh, sí, eso, porque
en la especialización del trabajo, si ustedes pudieron ver el caso que mencionaba el trabajador que decía que esta especialización y la rutina, la rutina diaria, ¿no? De llevar a cabo estos procesos de, qué sé yo, de un especialista del horno, causa tanto malestar físico como mental. Entonces, eso, como vimos también en la teoría de motivaciones, eso es agotante y obviamente no vas a ser productivo y tampoco te vas a adaptar bien a la empresa. Entonces, creería que esas dos partes, la especialización del trabajo y y la centralización de la decisión y la toma de decisión, creería que iría en esta pregunta, aparte de tu aporte. Ya, ¿alguien más tiene algo que decir? O sea, yo creo que un sistema que tenía esta organización era como un sistema divisional, porque como se veía, bueno, tenían diferentes equipos de trabajo para, para, para elaborar dentro de la empresa en cada área. Por ejemplo, como ustedes decían, el área de refrigeración, de los hornos, también cuando se dividía a los vidrios se separaba. Entonces, cada uno tenía su propia área y no sé si recuerdan que una de esas escenas había una trabajadora que su director era chino y no se podían comunicar bien entre ellos. Ah, Y sí. le mencionaba que era que haga tal trabajo, que debe empujar tal cosa, pero ella sola no podía. Y luego fue otro director, como quien dice, el jefe de esa área, que ni siquiera sabía lo que pasaba. Entonces yo opino que era más un sistema divisional en el que existen estas pues sí, varias áreas, varias organizaciones dentro de esta empresa y desgraciadamente por haber tanta división, no se sabe muy bien qué pasa con los demás empleados que pasen en tal trabajo. Entonces creo que eso también ese sistema también vendría dentro de esto. Ya. Siguiente pregunta. Ujú. Sí. Sarita, ¿tienes algo que decir? Creería que no. Bueno, vamos a la siguiente, Anchi. Y ya. 11. ¿A qué clasificación de organización pertenece? Entonces, creo que sería una estructura jerárquica que consiste en la creación de pequeñas dependencias que son supervisadas por uno o varios cargos superiores. En esto recae la toma de decisiones. Em, También que es ideal para organizaciones que carezcan de unidad de mando, pero cuidado, puede dar lugar a una excesiva concentración de la autoridad y el poder. Ah, no te entendí. ¿Me puedes repetir el segundo, porfa? El último punto. Nada, que es ideal para las organizaciones que carezcan de unidad de mando, Ya. pero cuidado que puede, pero o sea, hay que tener cuidado porque también puede darse que tenga una excesiva autoridad y poder. Eh, o sea, creería que esta pregunta, esta respuesta a la última, Angie, creería que está un poco mal por lo que, o sea, se ve eso. Obviamente que hay como tú dices, una concentración de autoridad y poder, que era el presidente chino. O sea, al Ujú. fin y al cabo amenazaba al encargado, que creo que se llamaba John, de que, o sea, a él le ponía en manos de que si se crea el síndico le vota. Ah, sí. Entonces,
Creería eso, Angie. No sé qué piensan ustedes, porque yo vi así. Entonces, No sé qué piensa la Katy o Salo. O sea, sí, solo está como describiendo qué es la estructura jerárquica y es como que describe lo que fue esta empresa que al ser, o sea, se creó una necesidad de poder de parte del fundador porque reprochaba mucho la actitud de los empleados norteamericanos, entonces siento que más si se debería reformular, replantear esa idea, porque sí, eso. hubo allí un excesivo poder de mando, entonces, Y más que todo en la respuesta creería que es como que un poco como que una recomendación, ujú. más que Me una justificación. parece- Sería algo así como que en esta empresa se puede observar que hay un excesivo poder de parte del Concentración de poder. presidente. Concentración de poder, ajá. Era un poder burocrático. Sí, Ya. La 12. dice la 12, describa las partes y personas de la organización. Incluya cargos. Sí. Bueno, a esto me refería a lo que decía Salo al principio, que igual yo creo que las partes de la empresa sería la gerencia, director industrial, director financiero, director personal, director comercial y director de seguridad. Por eso les pregunté en la anterior pregunta, creo que era la 4, en que si era eso o no. Parte administrativa, yo creería que Y esta en cuanto a respuesta las está bien. personas que forman la organización, bueno, ahí escribí las, Sí, perdón. sí, creería que sí. Sí está bien. O sea, no hay una confusión porque partes, o sea, ya te da la respuesta cuando te dice personas de la organización, o sea, obviamente te da como que los departamentos que hay en una empresa. Los Entonces man, ahí, eso, los mandos, como dice el Katy, entonces ahí está bien gerencia, directores industriales o departamento industrial, departamento financiero, departamento personal o departamento de recursos humanos, qué sé yo, o de departamento comercial, así. Entonces sí, sí está bien. Y bueno, las personas que conforman la organización, eh, o sea, el único que me acuerdo era Cao, pero bueno, eso podemos analizarlo, no hay ningún problema. Pero sí, sí, la respuesta sí creería que está adecuado con esta pregunta. Bueno, vamos a la tesis. Ya. Analice al menos 5 aportaciones de la evolución histórica de comportamiento organizacional según lo observado en el documento. Ya, yo creo que una de las 5 es la de Taylor, que ¿cómo es esto? Que se enfoca en la transformación y crecimiento en las organizaciones. Eso. ¿Tienes alguna otra idea? Angie, o Es- chicas, ¿tienen alguna otra idea? O sea, verán, yo en parte, eh, cuando se da, ¿no?, este proceso de, de crear estas sindicalizaciones, creería que nos diríamos un chance a Owen, que decía que era precursor de la lucha por las injusticias en las empresas con los trabajadores, ¿no? Entonces, creería que en parte esto se podría involucrar a la lucha por
la remuneración justa y el, qué sé yo, ofrecer un seguro de accidentes que sea efectivo. Entonces creería eso. ¿A quién dijiste, Nico? A Robert Owen. En el Padlet no hay un Robert Owen. No sé si quieren que les comparta las diapositivas de la profe que puso en el aula. Ah, sí, por favor. Ya les paso por aquí, ya, por el chat del Teams. ¿Y cómo se pega aquí? Ah, ya le vi. A ver. Oh, ya. O sea, este man, perdón, este precursor era, era, era uno de los primeros. No, o sea, no le alcanzamos a analizar porque la profe dijo que no era muy. O sea, sí es importante, pero no al caso porque ya fue muy antiguo. En la diapositiva decía que estaba en 1825. Pero creería que así, al momento de crear un sindicato, creería que se lucha por esto. Entonces, me parece justo ponerle al señor Owen. Sí. Es que sepamos que lo que el Nico está diciendo está dentro del marco de lo legal, porque la formación de sindicatos es, es obligatorio para cada empresa, es decir, los trabajadores tienen voz dentro y fuera de las empresas, ¿ya? Es como aquí el sindicato de choferes, todos abogan por los derechos y beneficios para los choferes, es lo mismo un sindicato de trabajadores, entonces lo que el Nico dice es verdad, es un derecho, es igual que es un derecho protestar, es un derecho salir a las calles, es un derecho eh, evitar que se vulneren los derechos de los seres humanos. Entonces, todo trabajador está en la libertad de salir y expresar sus, sus molestias de manera pública sin que nadie reprima esto, porque vivimos en un mundo que se basa en el concepto de la libertad de expresión. Entonces, si nos vamos a Estados Unidos es un país que se maneja bajo este régimen de hablar con libertad, expresar lo que sientes, y por eso, si ustedes vieron en las últimas elecciones, fueron las elecciones en las que más actuó el pueblo estadounidense, en las que más acogida tuvo el pueblo estadounidense, en donde Estados Unidos se convirtió en un país democrático después de muchos años de burocracia, de no escuchar al pueblo. Entonces es un derecho de las personas, sean trabajadores o no, protestar por lo que les causa malestar. Sí, y más que todo creería que los estadounidenses sí tenían como que esta pauta, ¿no? Pero dado en las circunstancias de que el presidente chino era el portador de la autoridad y el portador de tanto los recursos intangibles como tangibles, creería que se acudieron a esto, ¿no? A la cultura china. Por otra parte, también leyendo aquí lo que puso la profe, Max Weber, si tenemos en cuenta que se maneja una estructura vertical y burocrática. Entonces, Max Weber dice que el poder de cada organización o de cada punto de mando, ¿no? Es mediante la burocracia crear una, una, una empresa o una producción más eficiente, ¿no? Y eso es lo que se buscaba constantemente en Fuyao. Y para esto, o sea, se debía cumplir las dimensiones que plantea él, que era la división del trabajo, la jerarquía, el planteamiento de reglas y reglamentos y acatar la carta cabal, las comunicaciones formales, la competencia técnica y los procedimientos técnicos. Entonces, más Weber creo que sería otro aporte. Sí, puede ser. La verdad es que no sé quién más además de ellos. Por Katy, eso ¿tienes ayuda. alguna idea? No, creo que esos serían los esenciales. Es que son cinco. Pero Al menos.
Ah, sí, cierto. Eh, Chale. no sé si entra Henry Fayol. No, 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 Yo, no. Ya. Porque dice que, bueno, se cumple, ¿no? Algunos principios, pero algo no sé. planteaba que la justa remuneración era uno de estos principios. Entonces, obviamente se ve que no se cumple esto. Entonces, Henry Fayol creería que no. La teoría humanista tampoco creo que no, porque del Mayo, porque ellos no respetaron los derechos de los trabajadores. Ya, 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 ya. Ah, No sé también al final, cuando ya se establece un nuevo mando representante de China, ¿no es cierto? Entonces, al momento de hablar con todos los trabajadores, tanto de Estados Unidos como de China, creería que se forma como parte de incentivo como que decir de que van a ser parte del análisis, ¿no? De esta como que de vigilancia de sus labores para al fin y al cabo llegar a irse a una de las ciudades más productivas y más innovadoras en el mundo, que era creo que Shanghái. Entonces, en parte era como que decía a los 10 más productivos o a los 10 más trabajadores o a los 10 que acaten tantas reglas o tantas metas o el que cumpla más metas en tan poco tiempo, creería que se llegaran a ir, ¿no? Y se llegaran a capacitar para regresar y cumplir las labores de manera adecuada. Entonces, yo creería que otro es Chester Barnard. a ver, entonces. O sea, creería que busca una motivación, dar una motivación a los trabajadores, pero sin como que quitar este modelo jerárquico, ¿no? Este modelo de autoridad máxima que tiene la organización. Ah, O sea, sí, pero ¿qué? Los- sí, sí, dime, Angie. Ah, pero iba a decir que tú más te enfocas en Chester Barnard en China. Y creo que No, no, no. O sea, fueron en me Ohio. refiero, o sea, ahí en el documental decía que a los 10 más productivos de toda la empresa le van a llevar a una ciudad tan productiva como era, y justamente los más productivos y los más innovadores en tecnología creo que son los chinos. Entonces, ahí ponía que eh, a los 10 más trabajadores se van a ir allá, sea chino o sea estadounidense. Ah, sí, O sea, cierto. era una forma de motivación. Aparte de la subida mínima de precios, de sueldos, perdón, que fue $2 más a lo que se venía ganando en Fuyao. O sea, sí creo yo también Barnard porque, o sea, como mencionaba, tenía una teoría de la cooperación. Entonces, dentro de esta organización y estas dos culturas que se manejaban en Ohio, chinos y norteamericanos, debía existir como una fuerza, o sea, como un balance tanto externo como interno. O sea, externo podría ser externo de la empresa, o sea, en lo que son los fundadores, los directivos, tener esta coordinación, esta cooperación para que los trabajadores en la empresa nueva de Ohio puedan acoplarse y ellos también tener esta coordinación entre estos ambos países y que se sostenga. Ujú. ¿Cuántos vamos, Angie? Yo creo que estamos 5, ¿no es cierto? No, 4, Nico. Falta Falta. uno. Ujú. Mm, Puede ser Frederick Herzberg. ¿Qué dice él? ¿O cómo le puedes asociar al documental?
Em, sí, es que él también habla de factores de motivación. O No sea, sé, porque los el otro factores también habla. intrínsecos, como dijo la profe, o sea, son, qué sé yo, quiero tener un hijo y tengo que trabajar. Eso es un factor intrínseco, un factor de motivación. Pero, ¿tienes algún otro punto que le defienda a este precursor? O sea, yo decía por los factores de higiene, porque igual se notaba que esa empresa era como una empresa que tenía una tecnología alta y por lo tanto iban a cuidar la higiene y que el lugar esté limpio. Ya. Entonces, bueno, Frederick Herzberg dice que, bueno, él dice que, ay, ¿cómo es esto? Plantea eso, una teoría de la motivación e higiene, que están situados en el ambiente que envuelve al trabajador e incluye las condiciones que determinan el trabajo llevado a cabo por este. Mm, Entonces, ahí dice más sobre los salarios, la vigilancia y la supervisión del trabajo, la posición que ocupa el trabajador, la estabilidad del puesto de trabajo. Y yo por eso digo que también sería otra persona. ¿Cómo es esto? O sea, Eh, diría que está bien, pero un poco cuando habla ya de los salarios, o sea, de lo que yo entiendo es como que un salario justo a lo que hace, ¿no? Entonces, no sé. no sé, Katy o Salo, algo. Chicas. O sea, no sé, en parte hablar de un poco hablando del experimento que tuvo el Elton Mayo sobre las relaciones humanas, ¿no? O sea, se puede ver una afectación por los factores psicológicos, ¿no? Que es estar constantemente en el trabajo, ¿no? No tener muchas horas de descanso, quizás, o también la poca remuneración salarial, o la convivencia equívoca, o la convivencia poco asertiva que se tenía entre las dos culturas. eh, Se dañaba un poco la autonomía, ¿no? Y la autorrealización del empleado al vivir estas cosas, ¿no? La especialización del trabajo también, donde se, la especialización, o sea, era un factor se podría decir, visto de una manera positiva, pero ya después de tanto tiempo, o sea, eso se vuelve tan cansado, tanto físico como mental, y obviamente va a afectar en tus relaciones, tanto sociales como laborales, ¿no? Las relaciones humanas que se tiene, tanto dentro de la empresa como fuera de esta. Entonces, por eso creería que Elton Mayo entraría. O sea, hablando más del ambiente, ¿no? En donde se desenvuelve. O sea, el ambiente de esta fábrica era el mínimo error, ¿no? Porque, o sea, puedes estar bien al final y ya solo tienes que ponerle en el estante al parabrisas, pero si se te llega a romper, existe una confrontación tanto desde el inicio de la producción de la materia prima, y hay esta discrepancia entre
entre, entre quién tuvo la culpa, ¿no? O sea, puede decir, yo no tuve la culpa, yo hice todo bien, sino que yo cuando estaba poniendo estaba muy frío y se rompió, o estaba muy caliente y se trizó, o metí a este estante frío y ni bien entró, se rompió. Entonces, creería que estos factores del ambiente dañan las relaciones humanas, ¿no? Y dañan la convivencia entre individuos, sean de las mismas culturas o sean de diferentes. Claro, pero el tamaño también habla sobre incorporar beneficios como vacaciones y licencias por enfermedad. Y creo que la empresa no tenía eso. Por- Y podemos analizarlo desde la perspectiva de que si hace eso, o sea, en parte también se podría ver en el alza salarial, o también en la, qué sé yo, en la capacitación de ciertas áreas para hacer más productiva la empresa, de que se lleve a cabo, ¿no? O sea, ya es cuestión de los empleados, ¿no? Pero, o sea, la capacitación en parte es para mejorar a la empresa. Entonces, mm, pero tienes razón, o sea, sí, pero, o sea, no se me ocurre a nadie más que este, ¿no? Y, o sea, más que todo porque toma las variables psicológicas y vemos en el documental que se trabaja mucho con esto por la convivencia entre culturas. O sea, yo creería que no, porque mm, él más se enfocaba como en la autonomía del trabajo. Y la verdad es que no le daba mucha confianza a los empleados norteamericanos y es por esto que mandaba a asesores chinos para que ellos hagan sus grupos y como les dirijan, porque ellos sabían cómo se hacía, cómo se trabaja en la empresa original. Entonces, una autonomía de decir, yo confío en este empleado y le voy a decir que haga tal cosa, no. Eh, no era una cualidad del fundador Kao, o sea, no, yo creería que no, porque más se enfoca en la colaboración, en construir un buen ambiente. Y cuando los empleados norteamericanos querían un buen ambiente, más derechos, simplemente les despidieron y lo reemplazaron con maquinaria. Entonces yo creo que no sería un buen el Tomayo, no. O puede ser también Douglas MacGregor. Habla sobre la teoría X, que supone que los trabajadores son perezosos, tienen poca ambición, prefieren que esté un supervisor cerca y evitar responsabilidades. El dinero es el incentivo principal y que los trabajadores tienen que ser coaccionados o sobornados. Creo yo, no sé. Puede ser, también. Sí, yo creo que sí, porque hace una relación entre la teoría X y la teoría Y, ¿verdad? Hace Ajá. como una división de tales empleados son X, tales empleados son Y. Entonces podríamos poner que a la gente perezosa como él los tenía en mente, que solo estaban ahí por el dinero, podrían ser los norteamericanos. Y los que trabajaban así como por motivación, mostraban como la ingenuidad de ¿qué? La creatividad e ingenuidad que tenían los trabajadores chinos, porque ellos ya los habían formado tal cual. Entonces, más se lleva por ellos. Yo creo que sí. Claro, o sea, la teoría X sería como más los estadounidenses y la teoría Y los chinos. Ujú. Ay, sí, pienso que sí. No sé, Nico, Salón. Sí, o sea, sí, o sea, de manera subjetiva, ¿no? Porque la vivencia es en parte de los dos. Pero sí, Claro. sí, o sea, por lo que hacían notar en el documental era eso, ¿no? X los estadounidenses y Y los chinos. Ujú. Ya. Sí, Ya. sí, sí. Entonces, ya ahora sí están los cinco. Ya. ¿Y cuál vamos ahorita? La 16. No, 14. Bueno, Ah, la 13. Ahorita vamos a la... a ver, vamos ahí.
La 14 tiene, desde la teoría de la ecología de las organizaciones, analiza la organización. A ver, bueno, el... En parte, o sea, no sé si tienen alguna noción sobre la teoría de la ecología. Mm, No. Yo entiendo como teoría de la ecología algo así como un trabajo que cuide el medio ambiente, ¿o no? O sea, No sé. sí, medio ambiente entendido, o sea, obviamente el medio ambiente, lo tangible, ¿no? Lo que conocemos, culturalmente lo que se conoce, ¿no? Pero también es lo que, cómo se desenvuelve la empresa en cuanto a las condiciones sociales, las económicas y las políticas, ¿no? Cómo rigen esto para, para que haya una competencia justa en cuanto a la diversidad de organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo les explico? O sea, cómo el contexto, cómo la cultura, el mercado, por así decirlo, eh, son los factores fundamentales para que una empresa funcione o no, ¿sí me entienden? Entonces, eh, por ejemplo, eh, eh, ¿qué les puedo decir? O sea, O sea, sería como la relación que tiene los, como estos ah, microsistemas dentro de la empresa se van relacionando, tienen, bueno, relaciones interpersonales y cómo este ambiente eh, genera patrones de conducta, algo así. verás, el punto, o sea, sí, ¿no? Obviamente estudiamos en esta teoría las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones internas que hay en una organización, pero obviamente sin dejar afuera a las empresas con las que compito, ¿no? Las empresas en el mercado, de cualquier mercado, no necesariamente que sea competidor. Y cómo esta empresa se relaciona con nosotros, ¿no? O sea, cómo puedes hacer relaciones asertivas para que no seas un competidor así como se conoce, ¿no? Un competidor, ¿cómo te digo? Un competidor menospreciando tu trabajo o menospreciando tu calidad de producción o menospreciando tu, tus enfoques o tus metas, ¿no? O sea, por más de que tus metas sean negativas o positivas, o sea, es como que tú relacionas esto, ¿no? ¿Cómo te relacionas con esto de manera asertiva? Entonces, de manera global, por así decirlo, ¿qué podrían decir de esta teoría? Porque la verdad, a mí se me como que hubo un choque que no pude responder esta pregunta. Mm, Ay, no sé. La verdad es que no sé. Verán, ahorita les voy a copiar aquí en el chat eh, lo que dice algo de la teoría de la ecología de las organizaciones, ¿no es cierto? O sea, O para que le sea, vayan como que analizando un chance. más sería cómo es que, digamos, la forma de ser, el comportamiento de ciertos empleados influye en, digamos, en su, o sea, el microsistema influye en uno más macro, en la directiva de ellos, cómo ellos se van comportando y cómo va cambiando esta forma de ser, de tratar o cómo van, eh, no sé, influyéndose negativo o positivamente. Verás, o sea, lo que entendí yo muy vagamente, te puedo decir que, o sea, estudian el funcionamiento de la empresa, ¿no? O sea, todito los factores que incluyen a una empresa en cuanto a las ganancias y a los ingresos que se tienen. Pero analizado desde el punto de vista de mis colaboradores, ¿no? ¿Cómo yo puedo relacionarme con mis proveedores de servicios o cómo yo puedo relacionarme con mis clientes
cómo puedo relacionarme con los que son beneficiarios de mi producto, de mi bien final. Entonces, independientemente de lo que se vea adentro de la empresa, por así decirlo, se analiza el factor de cómo atraigo más recursos a mi empresa para así ser más productivo. Mm, No. Bueno, dejémosles de esta al final, ¿ya? Dejémosle esta al final porque está Sí. media fregada. Bueno, vamos a la 15. Ya. 15. Desde la teoría de la dependencia de recursos, analiza la organización. Ya, bueno. Eh, yo le establezco una dependencia en cuanto a la... Nico, perdón que te interrumpa, puedes por favor ver tu WhatsApp. Claro, Sol. Una vez yo te dije, yo me invité, habla serio, Salo. No, no, entonces ya no o sea, trata de escribir al chat para que no te cause esas molestias. Y ya de una, ya le acabamos. Bueno, volviendo al tema, desde la dependencia de recursos, creería que uno de los factores principales de la proveedor de recursos es el chino, el presidente, ¿no es cierto? Entonces, este es el que brinda tanto recursos financieros como el costeo o el pago de la materia prima, ¿no? Para generar el servicio o el bien. Entonces, creería que en parte este señor, este pilar, es el que influye mucho en las decisiones, tanto administrativas como en la manera de manejar a los empleados y a los encargados, ¿no es cierto?, para cumplir los objetivos. Entonces, también se podría ver que este lazo de la cultura china, como que se ve un poco vulnerado a los derechos de las personas estadounidenses, ¿no? Al venir a impartir su visión, como dijo Salo, su visión. ¿Cómo era, Salo, que dijiste la visión que tenían los chinos? Visión burocrática. burocrática, exacto. Ajá. Entonces, eh, por parte de perdón, la dependencia de recursos, se da por la generación de empleo, ¿no? Esta necesidad de la generación de empleo hace que los estadounidenses se acuñan a las propuestas del magnate chino, ¿no es cierto? Entonces, esto con el fin y el propósito de cumplir las expectativas del chino, que era ser más efectivos, ¿no? Y ganar más plata. No sé qué les... Ujú. Sí, Sí, a mí me parece. Muy bien. ya. Bueno, vamos a la 16. Ya. La 16. Desde la teoría de compromiso, analiza la organización. Bueno, como muchas de las cosas hemos visto, la motivación es intrínseca, ¿no es cierto? Se puede ver en la, ¿cómo se llama? En el documental, de que muchas personas trabajan por ser el sustento de cada uno de sus hogares y de sus familias, sin importar tanto las barreras culturales como el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, eh, creería que, como dije anteriormente, el desgaste físico y mental, ligado a la motivación, y también ligándole al ambiente y las condiciones donde se desenvuelve el trabajador, que decían de que los hornos están a más de 90 grados y así tienen que trabajar. Entonces, baja esta productividad en los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, viéndole también de otro punto, la negación de sindicatos de trabajadores para hacer cumplir a los objetivos,
afecta en el desarrollo de la organización, puesto que cumple esta cuña de que yo peleo por esto, y dejamos de lado el objetivo que era producir, ¿no? Sino como que diferenciarse en la empresa, que en este caso eran los chinos con los estadounidenses. Entonces, eso, ¿no? Y un poco las autoridades también como que ven ya este tema por medio o sea, manejándose por fuentes tanto internas como externas, que son qué sé yo, los análisis de los noticieros, o el análisis de un, de una revista que estudie esta empresa de Fuya. Entonces, lo que hace esto es que los gerentes, los administradores de Fuyao accedan a estos pedidos de los trabajadores, pero como dije antes, ¿no? Es para un poco bajar los humos en los trabajadores, y se podría decir de cumplir con las expectativas de los trabajadores, pero el problema ya fue demasiado amplio. Entonces es un poco analizado desde la teoría del compromiso. ¿Les parece? ¿O tienen algún apunte? Mm, Yo creo que sí está muy bien. Sí. Ya, entonces vamos a la 17. ¿Por qué te ríes, Nico? No, es que me acordé. Bueno, vamos allá a la 17. La 17. Desde la teoría AMO analiza la organización. Ya, bueno. Un poco analizando la teoría del amo, dice que la productividad tanto de la empresa como de los trabajadores se rigen bajo los tres niveles fundamentales, o tres pilares fundamentales para lograr esto, ¿no es cierto? Entonces, uno de estos son las habilidades con los trabajadores, o de los trabajadores al momento de hacer un trabajo o producir algo. La motivación tanto interna como externa de, de intrínseca e extrínseca, tanto los factores del ambiente o los factores de tecnología, que lo analizamos en la exposición, y la oportunidad, ¿no? de ser partícipe en el cambio de la organización. Viéndole desde el documental, creería que mm, se maneja, o sea, las habilidades pueden ser suplidas, no pueden ser como que satisfacidas al momento de ser una especialización del trabajo, ¿no es cierto? O sea, obviamente al principio, después ya se va vulnerando esto. Pero al momento de hablar de las motivaciones, se van perdiendo por lo que dijimos, ¿no? Por la falta de remuneración salarial, por las extensas jornadas laborales que tenían, y por la vulneración de derechos a un trabajo justo y al poder ejercer sus derechos laborales de forma justa. Entonces ese sería desde la teoría AMO. O sea, no se puede ver un desarrollo por medio de esta teoría en esta organización, según el documental. No, no se puede ver qué. O sea, no se puede analizar de manera positiva desde la teoría AMO a esta organización, puesto que no se ve, o sea, pueden ser suplidas o satisfacidas las habilidades de los trabajadores en cuanto a la especialización del trabajo, pero al momento de hablar de las motivaciones, esto ya se viene al piso, puesto que se veía mucha vulneración de derechos en cuanto al acceso a un salario justo, y al derecho a tener un seguro, qué sé yo, y evitar estas complicaciones que se pueden dar en un trabajo como estos. ¿Tienen algún análisis o algún aporte? ¿Algo que esté mal? Mm, O sea, sí, yo pienso que sí, no hay manera de ver algo positivo desde la teoría AMO de esta organización, porque Cao también tenía una visión muy diferente, y desde el punto de los trabajadores de Norteamérica, todo lo que él hacía les parecía mal.
Y no sé si eso también influye en nuestros comentarios, pero bueno, ese es mi punto. Claro, o sea, sí, puede verse afectado tanto la percepción que tienes acerca de esta empresa como la manera de interpretar los procesos, ¿no? Entonces, sí, eso, sí, algún aporte, Katy o Salo. O sea, no, lo que dijiste y aparte de que hay que recalcar que no se hubo mucha motivación como para hacer un resurgimiento monetario y por eso la implementación de maquinaria, por eso el desgano, el desmotivo de los trabajadores, que no se podía concluir mucho a un, ¿cómo es? Eh, no se podía definir bien un área monetaria para que los empleados tengan un buen desempeño. Entonces, sí, más lo que recalco es que no hubo mucha motivación para que la empresa surja como debe ser y por eso las pérdidas que se mencionaban en el documental. Ya. No, sí, sí, y obviamente, como dices, lo del empleo, al fin y al cabo el objetivo no se pudo llegar a cumplir porque se despidió a algunas por industrializar a la empresa. Entonces, sí. Bueno, vamos a la última, creo que es la última pregunta. Sí, al fin, no. Bueno, Pero y también falta lo de la ecología, pero bueno, ahí la Salo me dijo que tenía algún aporte en eso, entonces ya vamos a eso. ya, Vamos. pido disculpas. 18. Desde la escala individual del análisis de la organización, describa al menos 3 conductas que encontró en los personajes en relación a estas 4 variables: percepción y cognición social. Ya, verán, el punto fundamental en la percepción es son dos teorías o dos conceptos básicos, ¿no? Son los esquemas mentales que armamos y las representaciones heurísticas. Los esquemas mentales son estas creaciones, ¿no? Estos esquemas que se crean en la mente a través de las cuales, mediante el procesamiento, organizamos esta información, ¿no es cierto? Se puede decir que mediante lo que vemos, mediante lo que procesamos, como vemos cómo se desarrollan estas relaciones entre personas, se puede determinar tanto en el trabajo, tanto conceptos básicos en el trabajo, con los compañeros, las imágenes de las empresas y los clientes. Y las representaciones heurísticas son estas cuestiones generalizables, ¿no? Estas cuestiones sencillas que permiten dar una explicación a lo que vemos, a lo que nos rodea, ¿no es cierto? Entonces, viéndolo desde la perspectiva de cognición social, yo creería de ponerle la superioridad de los chinos al creerse, ¿no? Obviamente esto no se puede demostrar, o a lo menos yo no lo vería así como una prueba de demostración, pero creo que la superioridad de los chinos es una. Eh, el manejo de culturas, ¿no? O sea, vemos de que algunas veces en la teoría se dice que hay que llevar procesos de interculturalidad, depende de dónde nos desarrollemos, y hay que llevar estrategias de inclusión, sea cual sea la cultura y sea cual sea la persona. Pero aquí vemos que no, ¿no es cierto? Entonces, creería esa que le podríamos poner. No sé qué piensan ustedes o qué análisis le vieron ustedes mediante la explicación que les pude dar en la película, mediante los esquemas mentales y las representaciones heurísticas. O sea, una percepción y bueno, dentro de los esquemas mentales que se habían creado, eh, creo que se captó, se, se codificó, se procesó este mal como
eh, como, como un mal proceso de llevar a la organización y más que nada se tuvo una percepción negativa ante la empresa por todos estos desacuerdos que se tuvo y sí, por eso es que se empezaron a crear diferentes disputas y eso, entonces la percepción más que nada yo pienso que fue negativa, igual que las condiciones sociales de cada uno o sea, ya sea del país chino o el país estadounidense, y se llevó a cabo estas disputas por estas percepciones que se tuvieran de ellos mismos distintas. Eso. La parte en cognición social también puede ser la parte en que cómo se desenvolvió los trabajadores en la empresa o cómo se desenvolvieron los directores, los gerentes y todo eso, todos ellos en la empresa también, que de parte de los gerentes, o más bien del fundador, no hubo ¿cómo les explico? Déjenme pensar. No O sea, hubo, como que, dale. no, Nico, dale tú. O sea, ¿Cómo qué? como que o sea, se esperaba más, como que tenía esto, o sea, se le veía tan amable que al final se lo consideró como injusto. Sí, te Ajá, entiendo. sí, algo así, ajá. Sí, que al Bueno, principio como que, no sé, aparentaba tener una buena perspectiva de los norteamericanos y después los terminó prácticamente casi humillando, a más o menos así. no, sí, Y, sí, está bien, sí te cacho. ah, y por eso pienso yo que se desenvolvió de una manera mal a cierto punto porque no respetó a otras personas de otras culturas. Y de parte de los trabajadores también creo que se desenvolvieron mm, bien y mal. Bien, mm, porque bueno, al principio, como ya dije, tenían una motivación súper fuerte, pero después esto fue decayendo y ya no querían casi trabajar o lo hacían por ganarse dinero así. Entonces, en esa parte de desenvolvimiento, eh, se puede poner que los directores, bueno, o el presidente chino no respetó a los norteamericanos y los derechos de los trabajadores y los trabajadores, la falta de motivación, no, no hicieron bien su trabajo o tal vez no sé, no hicieron bien su trabajo. em, Eso creo, se me fue. Ah, sí, 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 pero el concepto principal ya te capté. Sí, Eso. no, sí, sí, me parece súper bien. Muchas gracias por ayudarme. Bueno, viéndole también desde la otra perspectiva, porque ya tenemos los tres, ¿no? Yo los tres le puse la perspectiva de superioridad de los chinos, el desenvolvimiento de perdón, el desenvolvimiento efectivo o el desenvolvimiento, bueno, sí, efectivo y justo puede ser. Y justo de las autoridades de Fuyao. Y otra también, como dijo Angie, el cumplimiento del respeto de cada una de las culturas, ¿no? Por medio de cada uno de los principales mandos, en específico del presidente Chin, del Cao, algo así. Ujú. Ujú. Entonces, ya, viéndole también la perspectiva del aprendizaje, eh, todos sabemos lo que es aprendizaje, ¿no es cierto? Sí,
creo. lo que implica un cambio, lo que debe ser demostrado por medio de la experiencia y debe ser permanente, ¿no es cierto? Debe ser permanente, debe ser replicado en varias aplicaciones o en varias culturas, por así decirlo. Entonces, yo vería esto como una forma de llevar a cabo, creo que es difícil, pero se puede hablar desde, como dices, las capacitaciones de los, de llevar a los estadounidenses a China para ver qué tan productivos son, ¿no? Sin importar la cultura, sin importar sus procesos de desarrollo, tanto políticos como económicos. Es esto, ¿no? El poder ir a otra cultura para llenarte de conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si les parezca esto bien. Yo pienso que sí, está bien. Sí, ya. Y en cuanto a las, nos podría ser que Perdón, no te escuché, Angie. se sí, ¿Puedes repetir? ay, me escuchan. Ay, aló, aló. Ay, Sí. Ya. Decía que en cuanto a las emociones puede ser que tuvieron la emoción de tristeza porque la empresa en que ellos trabajaban en, bueno, Ohio, no se pucha madre, no se desenvolvía tan bien como la de China. o sea, como que Sí. hubo un choque de emociones. Al principio, motivación, alegría por las nuevas oportunidades. Luego se iba desencadenando preocupación, tristeza y miedo por los riesgos que se tomaba, por las medidas que no, por las horas de trabajo, las medidas que no se implementaban tan seguras, que no se tomaban mucho en cuenta. Entonces, creo que hubo un choque de emociones entre todos, sin especificar entre todos los empleados en la directiva. Entonces, sí, las emociones fueron varias durante el documental. Sí. Eh, las emociones planteadas desde qué punto, discúlpame, Katy, no te escuché. ¿Cómo desde qué punto? O sea, tú escucha, tú ponías un ejemplo de lo que dijo Angie. ¿Puedes repetir ese ejemplo, porfa? No, o sea, yo solo dije que hubo un choque de emociones, o sea, bueno, desde, o sea, sí, desde la perspectiva del aprendizaje, lo que estamos viendo, que, eh, bueno, al principio hubo motivación y es lo que les llevó a como desarrollar más la empresa. Cao, el fundador, estuvo más motivado en eso y por eso tuvo como esa credibilidad de poner su empresa en las manos de estos dos países, chinos y norteamericanos, a pesar de que nunca se habían topado como antes. Luego se había desencadenado, no sé, riesgo, miedo, tristeza, estas emociones que no se tomaban en cuenta mucho eh, las medidas de seguridad, esta desmotivación por parte de las horas de trabajo Ya, y ya te así. cacho. Entonces, Ya te cacho. O sea, vístala así, la emocionalidad por la apertura a la generación de empleo, ¿no es cierto? Pero visto claro, después ya se claro, y fue son a como demonio. emociones aprendidas que desencadenaron a querer, o como los gerentes, querer adaptarse, por eso fueron a China, querer como, ¿cómo se podría decir? Educarse
para así, para así tener ese mismo comportamiento en la empresa original hacia los norteamericanos y que trabajaran en conjunto. Entonces creo que son emociones que cada uno fue aprendiendo en cómo, qué deben hacer y qué no deben hacer para que haya una estabilidad emocional entre todos. Ya te caché. Y las aptitudes, o sea, creería que las aptitudes de la especialización del trabajo, vista así muy superficialmente, creo que es lo mejor, ¿no? El poder ser capaz de generar un trabajo sin importar tu edad, sin importar tu condición, tanto social como, qué sé yo, física. Entonces, creería que una de las aptitudes es esa, ¿no? El poder involucrarte en la empresa, el poder llevar a cabo el, la socialización entre personas, ¿no? Un poco el choque de las lenguas sí se afecta, pero Mm. el que pueda sobrellevar y salir de esto creo que es muy satisfactorio y muy llevadero. Entonces creería que esa es otra punto. ¿Les parece? Sí, porque además se visualizó en el documental de que, aparte creo, había un señor que se había encariñado tanto con un ciudadano chino, que lo consideraba su hermano, porque tenían este vínculo en el mismo área, en el mismo proceso de este material, en el que se complementaban sus ideas. Entonces, estas, esta experiencia que tenían los dos formaron una aptitud eh, como formal para enseñar a los demás, para capacitar y eso creo yo. Sí, ya está, ya. Vamos al último, no falta, ingenio, creatividad e innovación. Bueno, chuta, perdón, la innovación. Eh, bueno, o sea, es innovación el poder hacer esto, ¿no? El poder juntar a dos culturas donde se podría decir por varios aspectos, no se puede llegar a hacer, o es muy difícil llegarlo a hacer, pero se lo cumplió. Y muchas veces, o sea, se cumplió los objetivos, ¿no? Independientemente del choque cultural y todo lo demás, o sea, al fin y al cabo llegaron a ser espejos, parabrisas y llegaron a vender, ¿no? Entonces yo creería que una de los procesos, hablando de innovación, sería esta apertura a las dos culturas, ¿no? La apertura de poder juntar estas dos culturas y así poder formar una empresa líder en, en gestionar este tipo de materiales que son los parabrisas. ¿Les parece? Sí, 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 sí. Igual también podemos hablar que hubo tanto por lo que los trabajadores no se sentían en un ambiente cómodo y también por eso no se pudo generar creatividad. No sé si me hago entender. O sea, dices que o sea, estas diferencias que hay no dieron apertura a la creatividad. Estas peleas, estas desmanes. Aló, chicas, chicas. Katy está Casi se me silenciada. va mi internet. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? No sé qué dijiste, pero sí. Es que se me cortó mi Es en internet. serio. O sea, Creo que sí. fue Teams.
Al Angie también. Ah, ya. No, no hay ningún problema. Pero sí caché la idea del Angie. Ya le apunto ahorita mismo. Ya. ¿En qué punto estás? ¿En la última actitudes? Y ya me falta la última de actitudes, creencias y valores nomás. Y ya acabaría. Bueno, falta lo de la teología amo, pero bueno, ya le completo yo. Mm, Sí. ya, entonces acabamos de ahí o qué? Sí, si tienen algún aporte de actitudes, creencias y valores. Si no, podemos decorarle ahí. Pues actitudes, creencias y valores, entre todos, primero como que se respetó esa diferencia cultural que se tiene entre estos ambos países y por eso las ganas de trabajar mutuamente. Pero a raíz de malentendidos se fue desencadenando estos conflictos, estas actitudes negativas entre ambos países de que no se menospreciaba el trabajo de unos, el aporte de otros. Entonces creo que hubo estas dos actitudes, estas dos formas de encarar a cada país, creo yo. Ya. ¿Algún otro aporte? Am, a los valores se refiere a que Los valores, a cómo yo puedo mediante lo que yo quiero y mediante lo que yo busco, puedo instalarme de buena manera a una empresa. Vista desde la perspectiva. Ah, es cierto que faltan las 5. Ya no te preocupes, a Salomé le escribimos ya. Mediante la socialización, ¿cómo puedes llegar a acostumbrarte y a ligar estos valores que tienes con los valores que tiene la empresa, con los objetivos y las metas que tiene la empresa? Ay, perdón. Entonces, eso. mm, O sea, pero también estos valores, o sea, como las virtudes que tenía cada empleado para relacionarse con su entorno laboral, con sus compañeros de trabajo, sus compañeros de área, o sea, estos valores morales que da como impulso a querer desarrollarse, tener un bienestar, o sea, entre todos, es lo que yo creería de valores. Ya, chicos, listo. Ya les tomo los apuntes ya. De igual. sí, sí. Ya, pues, si no tienen algo más de aporte o de alguna duda, cuestión. Yo creo que no. Sí, yo No. creo que no, ahí terminamos. Ajá. Ya, bueno, chicas, entonces, ahí quedamos. Ya. Una buena